Bienvenidos a Planificación y Control de Proyectos, yo soy Camilo Lagos. En esta clase veremos simulación de Monte Carlo. Como ustedes deben recordar de nuestra última sesión, simulación de Monte Carlo se utiliza cuando nos enfrentamos a proyectos que tienen incertidumbre, en los cuales las tareas pueden tomar distintas duraciones y pueden tener, por ejemplo, distintos consumos de recursos asociados a distintos costos de actividades. Entonces, para hacer frente a esa incertidumbre, nosotros vamos a modelarla asumiendo de que tanto las duraciones como los consumos o por ejemplo los costos pueden distribuir de acuerdo a un rango y un modelo de distribución conocido, como puede ser por ejemplo una distribución normal, uniforme, triangular o algunas más complejas como las beta, Bernoulli, etc. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando estemos simulando vamos a tener que crear una serie de escenarios. Por ejemplo, 100 escenarios distintos. En cada uno van a ocurrir ciertas cosas, es decir, la distribución va a tomar un cierto valor dentro del rango de resultados posibles y con eso nosotros podemos calcular la duración del proyecto o temas como los costos totales, etc. Para realizar esto vamos a trabajar con un problema que está descrito acá, en el cual tenemos un proyecto de 6 actividades que tiene distintas distribuciones para sus tareas y están los tiempos optimistas, medios y pesimistas para las duraciones y también tiene distribuciones de los costos que pueden tomar los consumos que pueden tener esas tareas en cada uno de los días. En este archivo de ejemplo, además de la información que tenemos de las duraciones y consumos posibles de cada tarea, tenemos datos donde podemos ir llenando información. Por ejemplo, tenemos esta tabla que está en la columna 17, 18 y 19, que es donde vamos a ingresar los datos de la duración y los consumos esperados de cada tarea en una determinada iteración. Y luego acá abajo tenemos, a contar de la fila 18, 12 columnas en las cuales vamos a poder trabajar con las iteraciones del proyecto. Y en cada iteración vamos a poder ingresar las duraciones esperadas de cada camino, los consumos asociados a las actividades, la duración del proyecto, los gastos generales, costos directos, costos totales, camino crítico, y abajo vamos a tener entonces una fórmula para calcular criticidad, duración esperada, costo esperado y los rangos probables de plazo y costo del proyecto. Vamos a trabajar con las duraciones de las distintas actividades y vamos a generar funciones que nos permitan crear una distribución uniforme por 3 valores o triangular para dichas duraciones. Para ello vamos a necesitar la pestaña programador. Si es que ustedes no encuentran dicha pestaña, tienen que ir a Excel, preferencias, en preferencias ir a barra de herramientas y cinta de opciones y asegurarse que esté seleccionada la opción de programador. Desde la ventana de programador vamos a apretar Visual Basic y vamos a entrar a un módulo nuevo. Si es que ustedes no tienen habilitado un módulo nuevo dentro de la pestaña, tienen que apretar donde dice insertar módulo y van a ingresar a otro. La primera función que vamos a crear va a ser una función pública, o sea, la podemos utilizar repetidas veces y se va a llamar uniforme. ¿Ok? Public function uniforme va a ser nuestra función que cada vez que la llamemos nos va a devolver un número aleatorio que siga una distribución uniforme entre ciertos valores. Recordemos que en la distribución uniforme es X probable tomar un rango de resultados posibles entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Ok? Entonces necesitamos un mínimo como parámetro de entrada, que va a ser un entero, y un máximo que también va a ser entero. Y nuestra función también va a devolver un entero, ¿cierto? Pues estamos asumiendo que en este proyecto las duraciones son días enteros. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos un aleatorio, que sea un número double, ¿ok? Y luego vamos a decir que aleatorio, que nuestro número double, va a ser un número random. Random es una función de Visual Basic que entrega un número aleatorio entre 0 y 0,999999999, o sea, entre 0 y 1. ¿Ok? Y eso nos va a servir para poder estimar
donde vamos a caer dentro de nuestra distribución uniforme. Ahora sabemos que el valor mínimo que puede tomar la distribución uniforme es mínimo, ¿cierto? Ahora, a ese mínimo, tenemos que sumarle el rango posible de valores que puede ir subiendo desde ese mínimo. Y ese rango sería máximo menos mínimo, ¿ya? Pero si hacemos esto, lo que estamos entregando es siempre el mismo resultado, siempre el valor máximo, ¿cierto? Los mínimos son 1, etc. Entonces, para poder entregar un valor entre medio de estos, vamos a multiplicar por el aleatorio. Y ese aleatorio va a moverse entre 0 y 1. O sea, entre el mínimo y el máximo posible. Ahora, ¿cuál es el problema? Este aleatorio es un decimal. Por lo tanto, el resultado que tenemos hasta ahora de la distribución uniforme también sería decimal. ¿Cómo evitamos eso? Tenemos que decirle que en realidad lo que queremos es un número entero. ¿Ok? Y en ese caso lo que estamos haciendo es que cuando el aleatorio sea muy cercano a 1, o sea 0,99999, en realidad va a restarle 1 al rango, ¿ya? Porque va a tener que cortar al número siguiente. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Cada vez que trabajemos con enteros, con la función entero, vamos a tener que agregarle 1 al resultado que estábamos calculando. Y eso nos va a permitir movernos dentro de todo el rango. Nuevamente vamos a crear una segunda función, que se va a llamar 3valores. Ahora, 3valores necesita mínimo as integer, medio as integer y máximo as integer. Además, esta función también nos va a devolver un valor entero porque estamos trabajando solo con entero. Necesitamos crear un dado que va a ser un número entero, ¿ya? Luego, si recordamos, el dado tiene una probabilidad uniforme entre 1 y 6. Luego, dado va a ser igual a 1 más entero de 1 más el rango, ¿cierto? Y el rango es 6 menos 1 por un número aleatorio. ¿Ya? Ahora fijémonos en esta instrucción. Tengo 1 más entero de 1 más 6 menos 1 por random. ¿Ok? ¿Podría simplificar esto? Sí, podría simplificarlo bastante. ¿Por qué? Porque en realidad un dado va a ser simplemente 1 más entero de, esto puede ser 6 por random, y todo esto va a ser un entero. ¿Ok? Ahora, para seguir con la nomenclatura que estábamos usando antes, vamos a ocupar el término aleatorio. Entonces, dim aleatorio es dado, aleatorio igual random, y luego el dado va a ser 1 más 6 por aleatorio. Como aleatorio nunca va a ser 1, entonces esto va a quedar 1, en el peor de los casos 1 más 5,99 y el entero de eso va a ser 6. Entonces estamos bien. Luego, tenemos que crear condiciones, ¿cierto? Condiciones para seleccionar el valor. ¿Cuáles son estas condiciones? Si dado igual 1, entonces 3valores es igual el mínimo, ¿cierto? Por el contrario, si es que dado vale 6, entonces 3valores va a ser igual al máximo. Ahora, si no se incumple ninguna de estas instrucciones, o sea, en otros casos, 3valores
es medio, ¿cierto? Que es el valor más probable. Entonces, si el dado es 1, nos va a dar valor mínimo, si el dado es 6, valor máximo, y en cualquier otro de los casos, valor medio. Entonces, hemos terminado las condiciones y ponemos aquí end if. ¿Ya? Y después de eso salimos de la función. Ahora, tenemos un tipo más de distribución, que es la distribución triangular. Ahora, esta distribución es un poquito más complicada que el resto. ¿Por qué? Porque involucra lo siguiente. Tú tienes un valor mínimo A, un valor medio C, un valor máximo B. Pero, si es que la probabilidad es distinta si es que tú estás entre A y C, que si es que estás entre C y B. O sea, entre el lado de la derecha desde el medio o el lado de la izquierda desde el medio. Y existe una probabilidad máxima que es 2 partido B menos A. O sea, 2 partido el rango. ¿Ok? Esta es la definición de distribución triangular. Y por lo tanto, si yo creara una curva de probabilidad acumulada, lo que ocurre es que tengo la combinación de dos ecuaciones cuadráticas. Una donde tengo un x cuadrado positivo, que va aumentando hasta el valor medio, y otra donde tengo un x cuadrado negativo, que va aumentando hasta el valor, desde el valor medio hasta el máximo, pero que en realidad es una cuadrática negativa. Entonces, voy a necesitar varios parámetros más para poder modelar esta función. Vamos viendo. Entonces vamos a crear una función pública para que puedan ocuparla después, que se va a llamar triangular. Ahora, triangular va a obtener mínimo as integer, medio as integer y máximo as integer. ¿Cierto? Y esta función también va a retomar un archivo entero. Luego, como veíamos, necesitamos dim aleatorio 1, ¿cierto? Que as double. Necesitamos un segundo aleatorio, ya les voy a explicar por qué. Por simpleza les vamos a llamar simplemente a 1 y a 2, ¿ok? Entonces tenemos dos números aleatorios que son double y vamos a tener una condición que era el cambio de la curva, que también va a ser double, ¿ok? Luego, a1 es igual random, a2 es igual random y condición va a ser lo siguiente. Recordemos que en el gráfico teníamos que la condición era el medio menos el mínimo dividido el máximo menos el mínimo, ¿ok? Eso es lo que ustedes estaban viendo en el siguiente gráfico. C menos A partido B menos A, ¿ok? Medio menos mínimo partido máximo menos mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el primer aleatorio para definir si estamos a la derecha o a la izquierda de la condición. ¿Ya? Entonces, si estamos a la derecha de la condición, entonces, veamos. ¿Cómo sabemos si estamos a la derecha de la condición? If A1 es menor que condición, then, y aquí vamos a crear nuestras reglas, entonces vamos a decir que triangular va a ser igual a, estamos en el lado derecho, o sea, estamos entre el mínimo y el medio, entonces va a ser mínimo más el rango, que es medio menos mínimo, por la condición que estábamos calculando, que era la raíz cuadrada del segundo aleatorio. ¿Ok? Mínimo más medio menos mínimo por el segundo aleatorio. Pero ojo, aquí de nuevo estamos creando un decimal. Entonces necesitamos que en realidad esto sea entero de 1 más esto.
Recuerden que estamos usando raíz cuadrada porque estamos trabajando con distribuciones que son cuadráticas. En este caso es una cuadrática positiva. Luego, si no es el caso, es decir, si es que estamos a la izquierda, entonces esto implicaría que triangular va a ser igual a el medio más entero de 1 más el rango, que en este caso es máximo menos medio, por la raíz cuadrada del complemento, es decir, de 1 menos a2. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces definida nuestra función triangular. A esa función entonces le vamos a agregar el endif para terminar la condición y finalmente vamos a terminar la función. Entonces ahí tenemos listo nuestro sistema triangular.